buenos días. Estamos en una nueva emisión del programa El Mundo desde el Sur, la número 17. Mi nombre es Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires y estamos, como siempre, con mi colega y amigo Raimundo Gregoire desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola, Maximiliano, qué gusto saludarte de nuevo. Por aquí, todo bien, cuidándose como siempre. Y tranquilo iniciando esta nueva semana. Espero que todo esté bien por allá también en Buenos Aires. Sí, por suerte, sí, ya bajó el calor extremo, así que se puede respirar mejor. Y bueno, como siempre, cuidándonos, vacunándonos y siguiendo los acontecimientos más importantes de la actualidad internacional. Si te parece, comienzo con una noticia muy importante, que es el presidente argentino, Alberto Fernández, logró, luego de varios meses de acuerdo, un pacto con el FMI, del cual no se conoce aún la letra chica, pero pone fin a la incertidumbre que había por un posible default, incumplimiento de pagos, por el acuerdo que había firmado el presidente Macri en 2018, con un préstamo de 45.000 millones de dólares y con vencimientos a pagar en 2022 de más de 20.000 millones y en 2023 de más de 20.000 millones, algo imposible de pagar para Argentina. Entonces había que refinanciar el acuerdo o desconocerlo. El gobierno argentino optó por lograr un nuevo acuerdo en el cual se difieren los pagos de capital, solamente se va a pagar intereses a cambio de un alto crecimiento, llevar el déficit fiscal a cero en 2026 y limitar la emisión de moneda, que además de generar inflación, también es una de las condiciones del FMI. No, siempre va a ser bueno llegar a acuerdos, más allá de, creo que para la imagen internacional y el fortalecimiento de la diplomacia argentina, me parece que más allá de lo que uno piense, creo que la vía correcta es buscar acuerdos, así que bien por eso. Sí, aún no se sabe, el Congreso argentino lo tiene que ratificar y no se conoce la letra chica del acuerdo. Digamos, yo creo que es el escenario menos malo, ya de un escenario de por sí complicado, pero bueno, con el tiempo vamos a saber si hizo bien o era mejor el default. Realmente aún no se sabe, es una incertidumbre. Por ahora trae alivio internacional. Bien, entonces estaremos siguiendo eso. Y mira, ya que estamos en América, y particularmente en Sudamérica, la semana pasada se realizó la tercera cumbre del Prosur, ¿ah? que es un foro para el progreso de Sudamérica, ¿no? Es un foro relativamente nuevo. Esta cumbre se realizó en Cartagena de Indias, Colombia. Básicamente se realizó el traspaso de la presidencia pro tempore y se dio una especie de cuenta del año de la presidencia que tuvo Colombia durante 2021. Entre otras cosas mencionaron que se llevaron a cabo 31 proyectos, la mayoría de transporte, la respuesta regional ante el COVID-19 y el estado de la democracia. ¿Quién es el nuevo presidente? ¿Qué país? Paraguay. Bien. Y bueno, yo tengo novedades con un tema que hace semanas que estamos siguiendo, que es el de Rusia y la OTAN y el incremento de tensiones en Ucrania. Bueno, hay informaciones contradictorias. Por un lado, la OTAN anuncia que envía tropas a Europa del Este, o sea, tiene tropas en Europa del Este, lo anunció el Reino Unido, lo anunció el presidente norteamericano Joe Biden, pero sin embargo Francia y Alemania pusieron paños fríos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, charló con Putin, el presidente ruso, para rebajar la tensión. Alemania también dijo que evita una confrontación con Rusia, principalmente porque Alemania depende del gas ruso. Está por inaugurar el gasoducto Nord Stream 2. Y el presidente ucraniano Zelensky negó que se esté preparando una invasión rusa a Ucrania. Es decir, contradice lo que afirma la OTAN y que se mantuvo dispuesto a reunirse con su par ruso en cualquier ciudad rusa para dialogar sobre esta tensión que a Ucrania le está trayendo problemas económicos internacionales, porque si desde Occidente se dice que va a haber una invasión, los inversores extranjeros en Ucrania se espantan y en los mercados se conmocionan, y esto no trae nada bueno para Ucrania.
Ojalá entonces que en estos próximos días y próximas semanas vaya bajando la tensión y lleguen a un acuerdo para solucionar esta escalada diplomática. Sí, exactamente. Yo creo que no va a haber ninguna invasión y que todo va a quedar en retórica belicista y movimiento de tropas y no más que eso. Ojalá que quede en eso y no ocurra lo que, por ejemplo, pasó en Burkina Faso, ya lo mencionamos la semana pasada, donde se llevó a cabo un golpe de Estado, un golpe militar en la noche del 23 de enero, ¿no? Y básicamente las novedades es que tras el golpe de Estado, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, como ya era esperable, sancionó a la Junta Militar con con su suspensión, ¿ya? Además, también en algo muy esperable y muy protocolar, la Unión Africana también suspendió a Burkina Faso del principal organismo de integración africano. Finalmente, el líder del Movimiento Patriótico para la Protección y Restauración, que suena muy bonito, pero que es la Junta Militar, Claro. anunció que va a haber una restitución constitucional, que se van a respetar los derechos humanos y los compromisos internacionales. Además, aseguran que el presidente destituido, Roch Kabore, estaría en buenas condiciones e incluso con un doctor. Como dato anecdótico, esto se está ocurriendo en paralelo al proceso judicial donde se está persiguiendo a los asesinos de Thomas Sankara, que es algo muy antiguo, Claro. que es un capitán, un militar, que hace muchos años atrás, en los años 80, realizó un golpe de Estado, tomó el poder, empezó a cambiar muchas cosas, entre otras el nombre, ¿no? Pasando de Alto Volta a Burkina Faso, y que siempre había quedado en la historia esta duda de perseguir a los asesinos. Sí, Tomás Sankara lo llaman el Che Guevara africano por sus políticas sociales y creo que fue asesinado en el 87, si no me equivoco. Sí, fue asesinado en el 87 en otro golpe de Estado. En el año 80 hubo como 4 o 5 golpes de Estado en Burkina Faso, y en el último, en el cual estuvo implicado Blaise Compaoré, que fue que a partir de entonces estuvo en el poder hasta 2015, ahí murió Sankara en este golpe de Estado. Claro, esperemos que se haga justicia tantos años después de la muerte de Tomás Sankara. Exactamente. Bueno, si te parece, después de la pausa empezamos con el primer análisis, y sé que tenés un tema muy interesante que incluye a varios países de América Latina, que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Exactamente, vamos a hablar sobre este bloque por una noticia que ocurrió la semana pasada, y de paso vamos a hacer un barniz sobre el estado de la integración en América. Bien, después de la pausa ya volvemos. Seguimos en el programa número 17 del Mundo desde el Sur, y tal como adelantáramos, Raimundo va a estar con el primer tema de análisis, que es la Alianza del Pacífico. Contanos, Raimundo, ¿qué tenés para hoy? Mira, lo primero es que a partir de una noticia de la semana pasada, vamos a analizar esto. Es el 26 de enero, es decir, el jueves pasado, se realizó la 16ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Y las principales novedades fueron que, en primer lugar, Singapur ya se convirtió oficialmente en el primer estado asociado de la Alianza del Pacífico, para lo cual tuvo que firmar un tratado o acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico. Además, se oficializó el proceso de incorporación de Ecuador como miembro pleno, al cual solo le faltaría firmar un acuerdo con México para ya poder ser miembro pleno. Y por último, se anunció que se iniciarán negociaciones con Corea del Sur para que este último también sea un estado asociado. ¿Tenés a mano cuáles son los países que son miembros plenos actualmente? Son 4. Son Colombia, México, Perú y Chile. Y ¿de América y de Asia? No hay... el primer estado asociado es Singapur. Los demás son los 4 miembros plenos. Aquí vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? La Alianza del Pacífico, antes de empezar con el proceso histórico, respondiendo a tu pregunta, son 4 los países miembros, los que mencionaba recién, que son Chile, Colombia, México y Perú. Hay otros estados que han presentado candidatura o que han mencionado la posibilidad de ser estado asociado. Por ejemplo,
además de Singapur, que ahora lo consolidó, y el Ecuador, que ya lo mencioné, y lo de Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Además, hay una serie de estados observadores, y ahí la lista es muy amplia, incluye a estados de todos los continentes, con países tan diversos como por ejemplo Argentina en Sudamérica, Marruecos y Egipto en África, qué sé yo, Indonesia e India en Asia y la mayoría de la Unión Europea. Ahora, este bloque de integración surge en 2011 con el Acuerdo de Lima y se consolida en 2012. El acuerdo entró en vigor recién en julio de 2015. Y hay que mencionar que estos 4 países representan, la suma de estos 4 países representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, y el 38% de la inversión extranjera directa que se realiza en América Latina y el Caribe. Sí, es un bloque importante que, si mal no recuerdo, una de las finalidades era adherir al Tratado Transpacífico, que creo que eso quedó en la nada, ¿no? Que era una iniciativa norteamericana para dejar afuera a China con otros países asiáticos, entre los países del Pacífico, de América del Sur y América, bueno, de toda América, digamos, y asociarse con países de Asia. ¿Es así? Bueno, este acuerdo, como dice su nombre, es una alianza del Pacífico, o sea, esto va más allá de América, y tiene una base que es comercial. Sí. Es una base comercial. También, ojo, también llega a asuntos diplomáticos. Por ejemplo, Colombia, los 4 países de la Alianza del Pacífico comparten embajada en Ghana. ¿Ya? O sea, hay una misión diplomática, un edificio, una oficina, y la comparten estos 4 países. En Marruecos, Colombia y Chile comparten la embajada en este país africano, y Colombia y Perú hacen lo propio en Vietnam. Ahora, si bien han ido hablando de la economía cultural, claro, es básicamente comercial y está ligado principalmente a los acuerdos de libre comercio que se van firmando. O sea, el hecho de que Singapur haya tenido que firmar un TLC para poder ingresar como Estado asociado es una demostración de aquello. Exacto. Es, como dije, no es tanto una cuestión diplomática y es económico-comercial. Algunos dicen que es ideológico, y ahí no estoy tan de acuerdo, porque si bien en un inicio participaron 3 gobiernos que podríamos decir que eran de derecha, también estuvo el de Ollanta Humala, que tampoco terminó siendo lo que se suponía que iba a ser, ¿no? Un gobierno de izquierda bolivariana, que no lo fue, pero tampoco era un gobierno de derecha. Claro, y ahora se suma Ecuador, y bueno, Chile con el giro ideológico y México también con el giro ideológico del gobierno. Claro, por eso que es interesante ver si este proyecto de integración se mantiene en el tiempo, porque hemos visto que hay muchos, y aquí entramos de lleno ya al tema ya más general, que son los diversos bloques de integración que hay en la región, que hemos visto que algunos han quedado en desuso por diversos motivos. Y uno de ellos es el UNASUR. Sí. Vamos a empezar, si te parece bien, brevemente, mencionando cuáles son los principales bloques. Dale, cómo no. El primero, que es el más importante, porque es el más antiguo y el que aglutina a todos, es la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue fundada en 1948 en un contexto de posguerra mundial, ¿no? Y todos sabemos cuál es la principal queja, que en el fondo aquí es un bloque organizado y ordenado por Estados Unidos. Exacto. Tenemos la Comunidad Andina, que se creó en 1969, ya en la Guerra Fría. El CARICOM, que es la comunidad de los países caribeños. El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, creado en 1975, que está prácticamente en desuso. Tenemos la ALADI, ¿no? Que es la que promueve la integración de América Latina, fundada en 1980, que también hoy es un organismo bastante irrelevante. Tenemos también el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, el Mercosur, Mercado Común del Sur, ambos ya en 1991, ya post-Guerra Fría. Después surgió el ALCA, ¿no es cierto? Claro. Que no llegó a materializar. Exacto, que fue recordada hasta el día de hoy por las declaraciones de Hugo Chávez, el principal detractor del ALCA, que se creó en 1994, al igual que la Asociación de Estados del Caribe y el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, que hace 2 años pasó a llamarse Acuerdo Canadá-México-Estados Unidos.
Sí, es verdad. Y después tenemos otros más, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de 1995, y ya más adelante, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina, creo, del 2004, UNASUR, ¿sí? UNASUR, que es una Unión de Integración Suramericana del 2004, y ya finalmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, del 2010, el TPP-11, 2015, y el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, del 2019. Sí. Sí. En este momento la CELAC fue reimpulsada hace poco, lo hemos visto en este programa. La UNASUR está muerta, por supuesto. La OEA, bueno, como dijiste, sigue los intereses de Estados Unidos. Y muchos otros organismos que quedaron totalmente en desuso, ya no se están ni siquiera reuniendo a nivel protocolar, ministerial, para continuar una agenda, ¿no? Recuerdo que la UNASUR fue bastante positiva cuando intentaron parar el golpe en Bolivia en 2007, también desórdenes que hubo en Ecuador en 2010, recuerdo, contra el presidente Correa. En varias oportunidades intervino la UNASUR, tuvo buena respuesta ante las crisis, eso me acuerdo. Lamentablemente, ¿sí? No, digo, la PROSUR, que hoy nombraste una de las noticias, parece que sí, que es muy nueva y sigue activa. Sí, lamentablemente estos bloques de integración finalmente son capturados por los cambios ideológicos, que entonces el PROSUR, que está muy activo, es una respuesta al UNASUR porque algunos decían que estaba ideologizándose, ¿no? Entonces es lamentable que siempre pase esto. Y, por ejemplo, el PROSUR está en la mayoría de los países sudamericanos, pero no está Bolivia, no está Uruguay, no está Venezuela, ni tampoco está Surinam, aunque este último manifestó su interés de unirse. Entonces, también lo que hablamos antes sobre la ideologización es lo que ha pasado con el Mercosur. Y aquí ocurren cosas que uno no entiende. Es el mercado común del sur, y uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero en un momento dado sumaron a Venezuela, que yo no sé en qué minuto Venezuela pasó a estar en el sur. Yo recuerdo cómo fue. O sea, Venezuela no la podían sumar porque el Senado, faltaba la ratificación del Senado paraguayo. El Senado paraguayo siempre estuvo concentrado en los terratenientes, la derecha paraguaya. Entonces no querían que la Venezuela de Hugo Chávez formara parte del Mercosur. Pero cuando suspendieron a Paraguay por el golpe contra Lugo, los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay se reunieron y votaron a favor del ingreso de Venezuela. Es decir, que Venezuela entró por la suspensión de Paraguay. Lo cual nos plantea un buen análisis. O sea, por un lado, más allá que estaba suspendido Paraguay, en forma justa o no, eso no lo veremos después, pero no se cumple algo básico, que es que los 4 estados miembros aprueben el ingreso. Por otro lado, la inestabilidad política de Paraguay, o sea, un golpe de Estado, entonces el país obviamente queda suspendido. Pero lo que yo planteo también es por qué un país que está en el norte de Sudamérica ingresa al mercado común del sur. Es una cosa bien ilógica, como también es ilógico que Chile, que fue uno de los fundadores de la Comunidad Andina, se retirara de este pacto, también por motivos políticos. Aquello ocurrió durante la dictadura que hubo en Chile. Entonces, me parece lamentable que todos estos bloques que finalmente sean rehenes de los cambios de gobierno y de las ideologías, y no que haya una postura permanente de apostar por la integración sudamericana. Claro, sí, en eso coincido. Que Venezuela esté en el Mercosur o no, quizás es un nombre, digamos. Al Mercosur le convenía que estuviese Venezuela. Está en América del Sur, digamos. Si es por una cuestión geográfica, no sé si tiene mucho sentido en un mercado comercial, en un bloque comercial. Pero lo que para mí también me hace un poco de ruido, igual que a vos, es el tema ideológico. Paraguay, habiendo democracia en Paraguay, el Senado no ratificaba el ingreso de Venezuela por una cuestión puramente ideológica y no por otro motivo económico, digamos. Entonces, uno dice, bueno, está bien, se suspendió una dictadura o un golpe de Estado, no una dictadura, sino un golpe de Estado, pero el Senado mismo, en democracia, por una cuestión ideológica y política, no permitía el ingreso de Venezuela. Tendrían que
desideologizarse los bloques para que puedan funcionar, porque son bloques comerciales y no políticos, en definitiva. Sí, ese es el problema. Y eso incluso afecta en las políticas exteriores que tienen estos bloques. Por ejemplo, la Unión Europea ha intentado firmar TLC con diversos organismos de integración en América, y en algunos casos, dadas las dificultades, ha optado finalmente por firmar acuerdos con los países en particular, ¿ya? Sí. Y además, yo creo que es una cosa ya casi del teatro del absurdo, que en Sudamérica tengamos Prosur y UNASUR. Ya es... Claro, pero UNASUR creo que ya no existe más, Ya, ¿no? ya quedó atrás en el olvido, pero 4 de esos antiguos miembros no se integraron al Prosur. Entonces, Claro. es una cosa de locos, de verdad, que va en contra de lo principal, que es la integración. Y ahí hay que poner el ejemplo de la Unión Europea, que con sus errores logró dejar en un segundo plano los asuntos ideológicos y conformaron un sistema de integración que en muchas cosas sí funcionó. Claro, exactamente. Sí, siempre se mira a la Unión Europea como un bloque no solamente político, sino también económico, unido sacando las barreras arancelarias, las aduaneras, una aduana común. Bueno, siempre se mira como un ejemplo de integración con sus dificultades, pero un ejemplo de integración exitoso es el de la Unión Europea, por supuesto. Claro, y cosas que sí han logrado, por ejemplo, la Comunidad Andina o el Sistema de Integración Centroamericano o el CARICOM, pero un bloque regional, ya sea Sudamérica o América Latina o incluso América, no lo ha conseguido. Así que bueno, Maximiliano, yo creo que vamos a tener que seguir siempre estos temas que son interesantes. Seguro, sí. Y a ver si por fin la integración sudamericana, el sueño de San Martín y Bolívar se puede concretar alguna vez. Y bueno, quizás con la CELAC se impulse un poco, aunque Brasil ya no participa por cuestiones ideológicas. Estamos siempre en el mismo círculo vicioso. Exactamente, Maximiliano. Bueno, habrá que seguir estos temas, muy interesante. Y bueno, después de la pausa, si te parece, tenemos el segundo tema de análisis. Sí, Maximiliano nos va a hablar sobre un mineral que está causando mucho ruido en Sudamérica y en el mundo. Exactamente, la guerra por el oro del siglo XXI, que es el litio. Muy bien, entonces. Después de la pausa. Como ya estamos de vuelta, vamos a pasar al segundo tema de análisis, al tercer y último bloque de este programa. Maximiliano, por favor, nos vas a hablar de litio, pero ¿exactamente de qué? Bueno, sabemos que el litio es un mineral que en el mercado mundial ha estado en alza por la enorme demanda que tiene para la construcción de baterías, principalmente para vehículos eléctricos. Eso es lo que más, la demanda que más requiere del litio es esta industria. También se usa para la industria espacial, para la industria informática, para tecnología móvil, bueno, pero principalmente donde más se utiliza es en la construcción de baterías para vehículos eléctros. Argentina, Bolivia y Chile concentran el 85% de las reservas mundiales. Chile tiene el 44%, Chile solo, de las reservas mundiales. Sin embargo, el país que más produce es Australia, con 40.000 toneladas anuales. Sigue Chile con 18.000, China con 14.000 y luego Argentina con 6.200. Esto por ahora es muy escaso en el sentido de que la demanda es mucho mayor, entonces produce un alza en el precio, al ser un bien por ahora escaso. Chile, Bolivia y Argentina tienen la particularidad de que al encontrarse en salinas, en salares, el litio se extrae de manera mucho más fácil que perforando la roca dura como tienen que hacer otros países. Y un dato curioso es que China, si bien no tiene grandes reservas de litio, es uno de los principales productores, es el tercero del mundo, pero porque sus propias compañías lo extraen de otros países, como por ejemplo Afganistán, y también tiene minas de litio en Argentina y también en otros países, así que digamos lo sale a buscar fuera de su territorio. Sí, perdona que te interrumpa, pero eso es muy interesante, o sea, países que quizás no tienen tantas reservas, pero son los grandes productores, y en eso creo que Sudamérica nuevamente volvemos al tema de la falta de infraestructura para explotar estos recursos. Claro, no solamente pasa con el litio, pasa con el petróleo, pasa con el oro, pasa con
todo tipo de recursos minerales naturales. Y recordemos que es importante el litio porque en Bolivia hubo un golpe de Estado en parte por el litio. Eso lo admitió el propio empresario Elon Musk, que es un multiempresario sudafricano, que él mismo confesó en Twitter que apoyó financieramente el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 para poder tener concesiones en la extracción de litio. Así que, digamos, ya se mueven piezas económicas que financian, que destruyen democracia de países por los recursos, porque recordemos que Bolivia Evo Morales hizo una revolución energética en Bolivia, es decir, que gran parte de los minerales y de los recursos energéticos del Estado boliviano son estatales, y el resto, una minoría, pueden ser extraídos y explotados por empresas privadas. Entonces, ya se torna peligroso y se torna un bien digamos, bien codiciado por las multinacionales. Además, Maximiliano, por lo que tú mencionabas, y de hecho tú hablabas del petróleo del futuro, porque se supone, esperamos que así sea, que el uso del petróleo en los vehículos, los autos, va a ir disminuyendo e idealmente va a desaparecer. Entonces ahí donde estos autos eléctricos van a ser tan importantes, y por eso que en el mediano o largo plazo el litio va a ser tan relevante. Claro, exactamente, es eso, sí. Y para finalizar, bueno, había dicho que la demanda es mayor que la oferta, por eso el precio tiende a subir. El mercado le teme a las nacionalizaciones del recurso. Ya México, por ejemplo, lo analizábamos en este programa, anunció que las próximas concesiones de litio van a ser puramente estatales. Las que ya eran privadas, tenían la concesión privada, van a continuar, pero digamos los países comienzan a proteger sus recursos, pero como decías vos, tienen que tener la infraestructura, tienen que tener los medios para poder descubrir los yacimientos, explotarlos y luego comercializarlos también. Es una cadena. Sí, una cadena en la cual están involucrados lamentablemente los agentes externos, que en algunos casos tienen un rol muy positivo, pero en otros lamentablemente no. Y a uno le queda la duda. Estoy viendo aquí la lista, por ejemplo, que fuera de los tradicionales países que han sido conocidos como productores o que tienen reservas de este mineral, aparecen nuevos, según una lista que está actualizada. Por ejemplo, destaco a Malí, un país que está en un estado calamitoso, ¿no? Entonces uno dice, los que están ahí quizás estarán detrás de este litio. Y lo sabemos que Malí es un país estratégico, productor de oro, y bueno, puede ser también lo del litio. Es el oro del siglo XXI, lo llaman. Y también como esto me imagino que puede cambiar la realidad de los países. O sea, hace un par de programas mencionábamos lo de Guyana, que con la cantidad de gas y petróleo que han encontrado, dicen que podría ser un país rico, o sea, en que la población pasaría a ser pobre a rica en algunos años más si es que se hacen bien las cosas. Entonces, estos minerales pueden ser muy importantes. Sí, como también existe la maldición del petróleo, es decir, que hay países que tienen muchos recursos, sin embargo, al estar en manos de multinacionales que no solamente contaminan el medio ambiente por la extracción, no es tanto el caso de Bolivia, Argentina y Chile, porque como dije, es mucho más sencilla la extracción, pero también se llevan afuera a sus casas centrales la producción de lo que extraen y de lo que comercializan. Entonces, habría que el mercado tiene miedo a las nacionalizaciones, pero también los países tienen que estar a la altura de tener, como dijimos antes, la infraestructura de poder extraerlos y poder comercializarlos para que quede algo de esos recursos, quede en los países, digamos, los beneficios no sean solamente de las empresas multinacionales, sino que sean repartidos entre los países que los poseen. Y para eso es fundamental que los países tengan institucionalidad democrática, que se ordenen, que hayan cambios de gobierno en forma democrática, que se acepte cuando gane la izquierda o la derecha. Así que ahí hay un tema a trabajar por parte de muchos estados en América Latina específicamente. Claro, y que no haya inseguridad jurídica si los inversores también pueden
digamos, ser un complemento a lo que el Estado no puede brindar. Exactamente, es lo que piden muchos en distintos países, que en el fondo bienvenidas las empresas, pero que respeten las leyes, que los recursos que se generan en términos de plata, dinero, ganen las empresas, por supuesto, pero también gane el país y gane la población local, que no se contamine el medio ambiente, que no se destruyan ecosistemas. Así que es un tema muy importante. Exactamente. Bueno, aquí finaliza el análisis de hoy y creo que el programa también. Así es, con eso estamos terminando la emisión de hoy, el programa número 17. Como siempre ha sido un placer y les pedimos que por favor sigan mandándonos sus comentarios y que no olviden abonarse. Claro, que se suscriban al canal El Mundo desde el Sur en YouTube, ahí encuentran las actualizaciones y pueden escuchar los programas anteriores también. Así que nos vemos en el programa 18 el jueves y un placer haber compartido el programa con vos, Raimundo. Y les saludo a todos los oyentes hasta la nueva emisión del Mundo desde el Sur. Exactamente, yo digo lo mismo, ha sido un placer. Nos veremos este jueves con una nueva emisión, el programa 18. Así que tengas una excelente semana, Maximiliano, y lo mismo para todos los auditores. Gracias, nos estamos viendo. Chau, chau.